En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy viernes 13 de diciembre del año 2019. Gracias a todos los que por razones de compromiso con Aquí se habla libertad están con nosotros a través del Twitter @RCR750, también mi Twitter @BJMC, por Periscope @RCR750, por RCR.tv, por TuneIn. Ustedes buscan la señal de RCR750 y la pueden escuchar por el canal de YouTube. Saludos a Yoyo Juárez. Saludos Victoria, dice Griselda Ferrer, feliz día. Bueno, todos los que se vayan incorporando, vamos a tener un programa dinámico, espero yo por lo menos. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Burit Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, al gran César Arteaga en los controles. Y bueno, hoy estoy aquí en cabina con ustedes, Víctor Maldonado, y a la distancia está Hugo Bravo, como siempre. Pero primero, el santo del día. Hoy se celebra Santa Lucía, viernes 13 de diciembre, Santa Lucía de Siracusa, que fue una mártir cristiana que padeció el martirio durante la persecución de Diocleciano. Lucía, que significa luz. Nacida en Siracusa, ciudad de la provincia romana de Sicilia, de acuerdo con la tradición, Lucía era de padres nobles y ricos, hija de Eutiquia. Del padre se dice que murió cuando Lucía era joven, probablemente se llamaba Lucio, dada la costumbre romana de poner a las hijas el nombre del padre. Según algunos, está inspirada en el texto paulino Los hijos de la luz. Lucía ciertamente significa luz para el mundo. Fue educada en la fe cristiana, consagró su vida a Dios e hizo voto de virginidad. El martirio de Lucía fue el siguiente. Su madre, que estaba enferma, la comprometió a casarse con un joven pagano, y ella, para que se librase de ese compromiso, la persuadió para que fuese a rezar a la tumba de Águeda de Catania a fin de curar su enfermedad. Como su madre sanó, Lucía le pidió que la liberara del compromiso, la dejara consagrar su vida a Dios y donara su fortuna a los más pobres. Su madre accedió, pero su pretendiente la acusó ante el procónsul Pascasio debido a que era cristiana en tiempos de Diocleciano. Bueno, y por supuesto entonces decidieron su martirio. El martirio, digamos, por integridad, por estar conforme y vivir conforme a los principios. Bueno, saludos por lo tanto a todas las Lucías que hoy tienen este referente del Santoral. ¿Estás por allí, Hugo? ¿Cómo estás? Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, celebrando a las Lucías que hoy tienen, se les celebra el santo. Dice Ángel Finol, desde el Moján, hoy se celebra Santa Lucía en el Moján, de la señora Marita Morales, dice eso. También algunos dicen, luz no se ve. Bueno, precisamente, pues la oscuridad es parte, digamos, de la expresión del mal. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes decir, Hugo? Bueno, Víctor, primero que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación a compartir contigo en este espacio y con la audiencia que siempre nos acompaña. Lamentando mucho no haber coincidido contigo en cabina en esta oportunidad, pero bueno, siempre agradeciéndolo a podernos conectar por esta vía. Muy interesante cómo abres, ¿no? con la santa que corresponde del día. Bueno, estamos casi cerrando el año calendario, impresionante este año que acaba de cerrar, Víctor. Mira, Yoyo Juárez dice que no se te ve la cara, tienes mucha contraluz, por si acaso quiere que te vean la cara. Yoyo, okay. no es tampoco para tanto. Se le vea o no se le vea, de verdad, no hace la diferencia. Aunque Catherine Manzano dice que sí, está allí y Jackson Vargas acaba de decir que por favor, que se te vea la cara. Ok, ahí estoy mejor. Bueno, vamos a hacer de esto un casting. Okay. Sigue. No, lo que comentaba Víctor es que bueno, yo sé que ya lo que ha ido a raíz de diciembre hemos venido hablando que el año está terminando, ¿no?
y ha sido un año de perro, digamos, en términos de qué significa, ¿no? Un año humano para un perro significa 7 años. Yo creo que muchos sentimos que este año ha sido así. ¿Qué no ha pasado, no? Es la pregunta que nos hacemos. Y yo quería abrir brevemente, Víctor, para el programa de hoy, con todo este proceso de normalización que de alguna manera u otra se está aparentando que estamos viviendo, que de alguna manera u otra refleja Andrea Rondón en un tuit que puso, nuestra amiga y compañera Andrea Rondón, un tuit que puso ayer, donde habla de los efectos psicológicos, ¿no? De que de alguna manera los seres humanos, y sobre todo en esta fecha, yo buscamos algún tipo de normalización para tratar de no perder esa humanidad, ¿no? Que nos caracteriza, pero con los riesgos que eso puede implicar. Primero, por un lado, simular algo que no es, que es una realidad, digamos, que está bien, pero por otro lado también que de alguna manera u otra hemos sido tocados y que no vamos a ser los mismos después de todo este proceso, ¿no? Ella invita a documentar la cotidianidad de lo que es vivir, digamos, en Venezuela, hoy por hoy. Muy difícil explicar nuestra realidad, ¿no? Porque por un lado tenemos 4 millones de emigrados, 4 o 5 millones de emigrados a diferentes países de Latinoamérica y del mundo. Por otro lado vemos los efectos aquí de los bodegones, vemos los efectos del Guaire iluminado, o sea, una irrealidad total, ¿no? Yo creo que es importante poner los pies en tierra. Creo que es importante no olvidar, o sea, mientras nos humanizamos, no olvidamos en la desgracia que vivimos y la seguimos denunciando, ¿no? Que yo creo que yo le voy a pedir a Catherine que me haga el favor y trate de llamar a Andrea Rondón para captar su opinión. Yo he seguido precisamente el debate que ella ha planteado y las diversas opciones. A ver, mira lo que yo pienso. Nosotros vivimos el oprobio de la falta de libertad de un régimen totalitario, pero además el cuyo principal carisma es el caos. Pero el caos, el concentrado, el sin dejarnos escapar, que ha tenido, digamos, como que dos expresiones. Aquellos que han huido despavoridos y que están fuera del país tratando de rehacer sus vidas. Dentro de aquellos que han huido despavoridos están además aquellos que habiéndose ido quieren sentar cátedra desde afuera para determinar qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer los venezolanos que aquí vivimos y los que aquí quedamos, que tenemos que vivir el paso de un día tras otro de la mejor manera, precisamente para tomar conciencia de lo oprobio, pero sin perder la esperanza y las ganas de liberarnos. Alrededor de eso hay una discusión muy abundante, porque algunos incluso en el extremo dicen desde mi punto de vista, una falsa moralina, que cómo se te ocurre a ti apreciar lo bello de lo que efectivamente es bello, cuando eso está, digamos, en el marco de este campo de concentración que nos ha tocado vivir. Y algunos dicen, ¿cómo se te ocurre a ti disfrutar o tratar de disfrutar de la vida cuando efectivamente lo que está ocurriendo en este país es imposible de disfrutar? Y alrededor de eso hay todo un proceso de, bueno, que la gente tiene el derecho a vivir, a sobrevivir, que es probablemente su meta fundamental, y bueno, sí, tocando pie sobre la tierra en el sentido de plantearse cómo hago para sobrevivir de la mejor manera sin inhumanizarme o deshumanizarme en el camino, y cómo hago yo también para que en el camino no perdamos el sentido de que de estas hay que salir. Pero aquí tenemos a Andrea Rondón. Andrea, has, digamos, generado un debate muy lindo, muy respetuoso por las redes sociales. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu punto? Sí, hola Víctor, hola Hugo, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Sí, fue un hilo que circulé en redes, espontáneo el hilo, pero el análisis lleva tiempo rodando en mi cabeza, considerando lo que vivimos a diario los venezolanos, ¿no? Y es que yo he recibido muchas críticas de la gente de personas que viven afuera, lamentablemente, que condenan la forma como estamos llevando nuestro día a día aquí en Venezuela, y las críticas se han hecho un poco más fuertes, sobre todo en las últimas semanas, porque, bueno, vamos a estar claros, ha habido como una especie de burbuja, una pequeña burbuja
económica en las últimas semanas, producto de muchos elementos y muchos factores que comentaba en el hilo, que no es un hilo exacto, pues no hay forma de ser exactos cuando nos encontramos ante una economía tan intervenida y tan obstaculizada por el Estado, donde no hay transparencia y existe mucha opacidad de la información. Lo que tengo es los datos que yo manejo como venezolana en mi día a día y algunas otras cifras por el Observatorio de Propiedad como investigador en CEDICE. Y yo planteaba varios elementos, ¿no? Primero exponía que se trataba de una burbuja económica, que no existe una verdadera mejoría de la economía, porque bueno, los elementos que nos han llevado a este caos y esta crisis económica siguen presentes. Tan solo que ha habido, digamos, un crecimiento, por así decirlo, o esta sensación de bienestar en los últimos días, bueno, coincide con que es diciembre, hay dinero circulando de las utilidades, de los aguinaldos, de la poca actividad económica lícita, pero la mayor parte vamos a estar conscientes y claros que en estos 20 años viene de actividades económicas de origen ilícito, y mucha parte viene del narcotráfico y de otros elementos más que no tenemos control o no tenemos forma como saber los venezolanos, ¿no? Y entonces existe esa situación de bienestar momentáneo. Por el otro lado, acotaba esto, pero por el otro lado también acotaba que como venezolanos que vivimos aquí en Venezuela, digamos, también escogimos vivir, ¿no? Y el escoger vivir supone también disfrutar de 5 minutos, 10 minutos, 2 horas, lo que se pueda, con la familia, con los amigos, y resulta que ese disfrutar no es quedarse solamente en la casa. Ese disfrutar supone salir, y ese salir, duélale a quien le duela, supone conseguirse con esa economía totalmente intervenida, porque directa o indirectamente todo viene del Estado, porque después de 20 años de interferencias o de obstáculos por parte del Estado, vamos a estar claros, no tienes forma de saber con quién tienes al frente, en qué restaurante estás comiendo, en qué fuente de soda estás comiendo, o de dónde proviene ese dulce que te estás comprando en un bodegón. Tú puedes presumir de dónde, pero no tienes ciencia cierta. Entonces, digamos, planteaba muchos elementos allí, planteaba la situación momentánea, coyuntural que estamos viviendo hoy en día y que yo creo que nos va a estallar en febrero del próximo año. Y por el otro lado, ¿qué hacemos los venezolanos frente a esa realidad? Nos encerramos en nuestra casa, porque aún encerrándonos en nuestra casa tampoco vamos a estar libres de eso. También se lo advertí a muchas que también me dijeron, bueno, me quedo en mi casa. Y yo, bueno, perfecto, quédese en su casa, pero la comida que usted está comprando o el servicio que usted está pagando, nadie le dice que está químicamente puro y libre de chavismo o de enchufados, ¿no? Entonces, el hilo atendía a ese malestar que me generaban muchas de las críticas que se generaban, sobre todo de afuera, ¿no? Sí, yo coincido contigo, Andrea, porque es que estamos en un campo de concentración, hemos denunciado la iniquidad, sabemos que eso es lo que nos ha tocado vivir. Ahora, dentro del campo de concentración, todo el mundo debe hacer lo posible para dos cosas: para vivir un día tras otro y para sobrevivir con propósito, con el fin de lograr una mejor situación en algún momento. O sea, es el campo de concentración en donde mientras tú vives piensas cómo escaparte. Ahora, las posiciones extremadamente moralinas, a mí me parece que no son útiles por una parte y que no son prácticas por la otra. La gente tiene todo el derecho a construir dentro de los márgenes de lo propio, con muchísima dignidad, todo lo que pueda hacer. Y además es un planteamiento hipócrita. O sea, yo no conozco aquí en Venezuela a nadie que se haya encerrado en una ermita a ver cómo pasa esto. O sea, yo conozco a la gente que todos los días sale y trata de transar, de hacer negocios y de consumir y de afrontar como pueda afrontar la Navidad. Que la gente sabe que todo esto tiene confines, non Santos está absolutamente claro, que la gente sabe que esta es una reacción de mercado negro, y por lo tanto con aristas
ilícitas absolutamente, que la gente sabe que esto no se lo agradece al régimen porque el régimen hace todo lo posible, más bien por maltratarte y malograrte. Yo creo que eso también lo tiene claro. Pero además quedarnos en el análisis que paraliza no tiene ningún sentido. Aquí el discurso político y social tiene que seguir siendo de dos tipos: del cómo escapamos de este campo de concentración que tiene un parque en el medio y una cancha de fútbol donde la gente juega, y cómo construimos una sociedad diferente en donde, entre otras cosas, no haya posibilidad para volver a caer en el campo de concentración y en manos de los tenebrosos guardianes de este campo de concentración. Yo creo que de eso se está planteado, y yo creo que desde Miami nadie tiene el derecho de verdad de sentar cátedra de cómo los venezolanos transitamos esta tragedia, así de simple. Pero yo les voy a pedir que se queden un minuto allí para que den respuesta a esta reacción luego del corte de este momento. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos con Aquí se habla libertad, con la gratísima compañía de Andrea Rondón, que acaba de provocar un debate en las redes con su hilo sobre su vivencia y la forma como ella lo asume, y por supuesto con Hugo Bravo. Hugo, ¿querías decir algo? Víctor, y es, bueno, ¿no? Primero que nada me alegra y me honra que estemos compartiendo aquí en el espacio con Víctor. Cuando yo leí el hilo de Andrea, y ahorita con la conversación que estamos teniendo, Víctor, yo no puedo dejar de pensar en la película La vida es bella, y yo no puedo dejar de pensar en Víctor Frank, porque tú hablas mucho del campo de concentración. Nosotros quizás no estamos, en nuestro caso muy particular, en ese extremo, lo cual no quiere decir que haya personas que sí estén viviendo realmente una situación de campo de concentración, porque sabemos que hay una cantidad importante de venezolanos que viven en situación de presos, literalmente porque están presos, fruto de la injusticia o porque son presos de la situación. A mí lo que me gusta de la situación como la plantea Andrea es que explica un sentimiento, una manera de entender la realidad que muchos venezolanos tenemos por dentro y no hemos logrado sacar, porque cuando a ti te preguntan desde afuera qué está pasando en Venezuela y explicas lo que ocurre, y después por otro lado la gente ve que lo que se supone que es cotidiano en cualquier lugar del mundo, tú lo estás haciendo, se escandalizan. Pero vas al cine, vas al teatro, estás yendo a comer, eso genera como unos cortocircuitos, ¿no? Entonces la gente o como que no te cree, o como que piensa, no puede ser que el país se está destruyendo y tú estás viviendo así o asado, es complicado, ¿no? Por eso es que hago la referencia a La vida es bella, que sabiendo el señor que está en un campo de concentración, simula para su hijo y para él mismo, dándose motivo de vida, de que todo dentro de lo que cabe es normal, de que es un concurso, una cuestión, o sea, simular. Ahora, Andrea es muy clara, Andrea pone en blanco y negro que esto es una burbuja. ¿De dónde pueden provenir esos dineros? Si tú has decidido quedarte aquí, no quiere decir que te vas a quedar viviendo en el país para lamentarte, para achicopalarte y para encerrarte, por eso te vas, si es que puedes. Si tú has decidido quedarte aquí, tratas de no perder la humanidad, o sea, tratar de humanizarte, tratar de no abrir la mentira y llamarlo blanco, blanco y lo negro, negro, que yo creo que lo que haces, y de alguna manera hay muchas cuestiones psicológicas involucradas aquí que a algunos les gusta y a otros no. Y por eso que me parece que es importante también lo que tú sugieres de documentar, porque eventualmente lo vamos a olvidar, por naturaleza humana vamos a tender a olvidar todo aquello que es malo, que no nos gusta, que nos generó daño, que nos marcó, como de alguna manera tú lo manifiestas, ¿no?
Entonces, yo creo que da la médula, yo creo que especialmente en tiempos como Navidad, que son tiempos de reflexión, de recogimiento espiritual, de tratar de compartir y convivir, de reflexionar qué ocurrió el año pasado y qué va a ocurrir el año que viene, no tratemos de hundirnos en la miseria, tratemos de humanizarnos, pero tampoco perdamos la realidad y tener el pie en la tierra, que hay muchos entonces que sí procuran lo otro, ¿no? Simular que esta burbuja, como tú bien describes, es la nueva normalidad y que tenemos que adaptarnos y eso es lo que hay, tenemos que vivir en ese contexto. Yo creo que irnos al otro extremo tampoco es lo correcto porque entonces vamos a terminar en un campo de concentración remodelado en la cárcel con barras de oro, con mayor espacio, todo pintadito como de alguna manera u otra describía Víctor en su programa este miércoles que estaba con Bingo y con el señor Tavida de apellido, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi reflexión al respecto. Andrea. Sí, no, totalmente. Gracias, Hugo, por entender el hilo. Yo sé que Twitter, y a ti y a Víctor también, yo sé que las redes no dan para un debate. Y también puedo haber quedado, yo advertí, o sea, también el vivir aquí, el día a día, no nos hace del todo objetivos, pero al fin y al cabo son percepciones que muchos de nosotros pues comparten. Y lo que decía Hugo también es importante. No es normalizar, pero sí es mantener nuestra humanidad, porque en la medida en que mantengamos nuestra humanidad, mantenemos nuestra condición de ciudadanos y no de esclavos. Regímenes de este corte te quieren obviamente encerrado en tu casa después de determinada hora de la noche, te quieren fuera de las calles, te quieren que no asistas a lugares como las librerías, a plazas, espacios abiertos. Y claro, eso te va quebrando espiritualmente y que te quiebren espiritualmente es mucho más fuerte que te quiebren físicamente. Los regímenes de este corte no se sostienen solamente con violencia, también se sostienen quebrando al individuo espiritualmente, que no puedan ofrecer ningún tipo de resistencia, ¿no? Entonces, mi llamado también era, estando conscientes de la realidad en la que estamos viviendo, del régimen del que estamos viviendo, de los mecanismos que utiliza el régimen, nosotros somos de los principales conscientes de que esta no es una economía, esta es una economía fuertemente estatizada, han destruido la propiedad privada, han cometido crímenes de lesa humanidad destruyendo la propiedad privada. También tenemos que aprovechar los pequeños espacios porque todavía existen, porque los totalitarismos tienen la pretensión de abarcarlo todo, pero no lo abarcan todo. Aprovechar esos pequeños espacios para, si usted decidió quedarse en el país o le tocó quedarse en el país, para mantener tu humanidad, porque eso al fin y al cabo es lo que nos va a permitir reconstruir el país cuando toque. Porque necesitamos cierta calidad humana para que se reconstruya el país. No es cualquier persona la que se tiene que quedar o la que va a servir para reconstruir el país. Necesitamos ciudadanos, necesitamos gente con humanidad. Justamente es la palabra que más rescato de Hugo, ¿no? Sí, mira, Andrea, es tener fortaleza sin perder de vista que debemos también tener propósito. Estoy leyendo ahorita un libro de Pinkerman, el psicólogo, y entonces él en el primer capítulo hace una alegoría al régimen el jerárquico de las langostas. Entonces él saca como conclusión que hay dos tipos, digamos, de afrontamiento de la situación, la de los que ganan y la de los que pierden. Y al régimen le interesa que nosotros nos veamos y nos sintamos como perdedores radicales, o sea, como perdedores irremisibles, deprimidos, en condición de servidumbre, adaptándonos al campo de concentración. Y eso no es lo que tú estás planteando. Tú estás planteando que mantengamos el sentido y la estrategia de lo humano con propósito de salida. Porque de nada sirve que nosotros nos deprimamos, adoptemos una actitud de mártires testimonial, porque eso lo único que es funcional al régimen totalitario que quiere nuestro silencio, nuestra servidumbre y nuestra entrega. Y yo creo que ese debate hay que ponerlo, porque insisto, hay mucha moralina interesada
que tiene que ver, por ejemplo, con esa falacia de que andan dejando el pellejo y uno ve cualquier otra cosa, ¿no? Este país y todos los países, cuando enfrentan adversidades, tienen el momento de dar la batalla y el momento de recogerse, el momento de celebrar en familia y el momento de abandonar la familia para ir al frente de batalla, el momento para el comer y descansar y el momento, por supuesto, para salir a trabajar. Y el que no lo entienda así, que además el sentido del humano implica alimentarnos culturalmente, alimentar también nuestra capacidad de alegrarnos, enamorarnos, de tener hijos. Sí, yo se los he dicho muchas veces. ¿Ustedes creen que ya la gente no pare? La gente pare. La gente se enamora, la gente para parir y después de haberse enamorado tiene contacto íntimo con su pareja. O sea, la gente vive. Y lo importante es que no viva ni alucinada ni evadiendo, sino que viva con el sentido de que de esto, por cualquier razón, por razones económicas o de cualquier tipo, hay que salir. Y no caer en la paradoja de que está mejorando esto económicamente, entonces esto es demasiado bueno, entonces esto da miedo, entonces es mejor no reconocerlo, ay, qué feas son las luces bonitas del Guaire. De eso no se trata. ¿Por qué la gente tiene que sentirse mal si le parecen bonitas las luces del Guaire? Explíquenme. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la gente que sentirse mal si se toma una cerveza en una cervecería o porque si va? Eso es absolutamente funcional al complejo que el totalitarismo quiere imponer en el ser humano. Y nosotros, y yo celebro de Andrea, que ella no se deje, y que por esa razón ella no se sienta menos digna que cualquiera. En este país furioso, aplastado por el totalitarismo, nosotros tenemos que resguardarnos para que no nos envilezcan, para que no nos cosifiquen, para que sigamos siendo seres humanos, y el ser humano es aquel que ni se rinde hoy, ni se entrega mañana, ni deja de soñar un espacio muchísimo mejor y una forma mejor. Porque esto es malo, aunque la economía mejore. Porque es malo porque no nos da libertad. Es malo porque nos hace vivir con miedo. Es malo porque no nos reconoce como iguales. Es malo porque no nos aceptan nuestras decisiones soberanas como ciudadanos. Es malo porque tranza con el mal y a nosotros no nos gusta. Entonces, y aunque el mal prospere, aparentemente en eso que algunos llaman burbuja, esto seguirá siendo malo y de esto nosotros queremos seguir saliendo. Yo creo que eso es el enfoque. Les voy a pedir que sigan allí. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente interino Juan Guaidó envió un mensaje de solidaridad a los medios de comunicación y a toda la prensa libre que ha sido objeto de amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro. El diputado Ismael León, dirigente nacional de Voluntad Popular, reiteró que el ex gobernador de Anzoátegui, David de Lima, está detrás de los sobornos a diputados para quitar el apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Y bueno, mira, esto es una operación que viene siendo coordinada por algunos funcionarios del régimen y apoyada por algunos diputados de la oposición que lamentablemente han caído en lo más bajo que puede caer una persona al prestarse a este tipo de cosas. El señor Tarek Saime, que es el operador junto con Alex Taca, y por supuesto un señor que siempre lo utilizan para este tipo de actividades, que es el señor David de Lima, que fue el gobernador de Anzoátegui,
han estado manejando conjuntamente con el diputado Luis Parra del partido Primero Justicia y también el señor Brito y el diputado Españita, tratando de convencer a diputados de la oposición para que acepten la propuesta de no reelegir de nuevo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Este fin de semana se cumplen 20 años de la tragedia de Vargas en internacionales. La oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este viernes un elevado número de violaciones de derechos humanos por la represión policial a las protestas en Chile. El conservador Boris Johnson, ganador de las elecciones generales británicas, fue investido este viernes como primer ministro del Reino Unido. Y en los deportes, el futbolista brasileño Neymar demanda al Barcelona por 3,5 millones de euros por no pagarle lo que considera que le corresponde. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos en Aquí se habla libertad, compartiendo gratamente con Andrea Rondón y Hugo Bravo. ¿Qué tenías que decir, Hugo? Bueno, dicho todo lo que hemos dicho hasta ahorita, Víctor, yo creo que es importante también tocar el otro punto que destaca Andrea en su hilo, ¿no? Y es todo este proceso de legitimación de dineros que todos sospechamos o tenemos información que proviene de lugares irregulares, ¿no? Y esto es todo un proceso que está ocurriendo al frente y en la cara de todo el mundo, y es un proceso, digamos, que busca el sistema totalitario tiránico para mantenerse y seguir avanzando, ¿no? En no perder el poder. Y que no podemos, ¿cómo se llama? No ver, no podemos, hacernos ajenos a esa situación que hay que denunciar, y que no hay que perder la atención. Yo diría que eso no es menor, eso que destaca también Andrea, ¿no? Andrea. Sí, yo quería justamente comentar eso, porque además muchos, ayer me revolucionó un poquito las redes, pues me atacaron bastante. Yo lo sentí así, me decían, ¿dónde están tus denuncias? ¿Dónde están tus cifras? ¿Dónde están tus datos? ¿Por qué dices eso si no tienes pruebas? Tremenda abogada. Bueno, aquí yo comento que uno de los efectos perniciosos de este régimen es la opacidad a la que nos ha llevado. Si bien algo que caracteriza a un mercado y un mercado libre es la transparencia, obviamente el ser humano, la naturaleza humana está determinada por la incertidumbre. Nuestras preferencias, nuestras escogencias son temporales. Lo que yo quiero hoy no será lo que yo quiera mañana, totalmente. Pero hay mecanismos como, por ejemplo, el precio que te ayuda y te transmite la información y tienes cómo moverte y decidir, etcétera, etcétera. Bueno, aquí desde que destruyeron el precio no tienes forma de saber qué está caro, qué está barato, quién abusa o no, etcétera, etcétera, hasta el punto de no sabes qué actividad es lícita y qué actividad es ilícita. No sabes cuál es la fuente, si la fuente de determinadas actividades es lícita o no, por la opacidad
y de todo este entramado a lo largo de estas 2 décadas. No sabemos a ciencia cierta, y con tantos obstáculos y con una economía tan intervenida, no sabemos a ciencia cierta de dónde procede esta gran bonanza, o mejor dicho, esta burbuja económica. Toro Hardy también era bastante prudente al decir que sí existe, hay una inyección de dólares fuerte en estos momentos y no se sabe de dónde proviene. Pero tenemos indicios, la verdad tenemos indicios, porque a lo largo también de estas 2 décadas y con las desertificaciones del país, y con todas las denuncias que han ocurrido y sabemos que ha habido denuncias, tenemos indicios para saber y tenemos presunciones para saber y sospechas para saber de dónde viene gran parte de eso. Pero justamente estas presunciones e indicios son consecuencia de que estamos ante un mercado fuertemente intervenido y con gran opacidad y poca transparencia. Hugo. No, lo que estaba pensando es que algunos de los indicios que hay es que cada vez se ve más efectivo allá afuera, en el mercado. Y sabemos que gran mayoría de las transacciones que ocurren de cambios de dólares ocurren fuera del país, ni siquiera tocan en el país, ¿no? Entonces cabe preguntarse cómo entra tanto dinero, con tanta limitación que hay para viajar, con tanta restricción que si los cambios ocurren en el exterior, ¿quién pone esa plata? Si tú conectas eso con los negocios ilegales de minería que hay al sur del país, todo el tema narcotráfico que uno escucha, bueno, 2 más 2 es 4, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el dinero, por ejemplo, que supuestamente se está pagando a los diputados de la oposición? Esa pregunta habría que hacérsela al diputado José Entonces, Guerra, ¿no? es lo que yo digo. Lo que es verdaderamente cierto es que hay una economía sucia, dolarizada, en donde finalmente la forma de transar es precisamente en dólares. Que nosotros nos enfoquemos en preguntarnos, me parece sano, de cuál es el origen de esos fondos. Tendría, o sea, digamos, no tenemos solo como culpables a los bodegones. Yo tengo un amigo que tenía un bodegón en Miami, lo cerró porque no le funcionó allá, se trajo todo para acá y abrió su bodegón aquí. Y él será el cisne negro, porque estoy seguro que él no tiene nada que ver con ningún dinero ilegal. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿sucede que nosotros vamos a ver el dinero sucio allí nada más? Y cuando es público y notorio que la política ahorita, esa política está haciendo un certamen, un concurso de quién paga más en dólares, ese dinero, nosotros no nos preguntamos de dónde viene. Porque es que hay 2 tipos de dinero sucio. El dinero sucio producto de aquello que es ilícito porque está prohibido por el gobierno. Y que hay una discusión en el flanco liberal que dice, cuidado, los liberales creemos que hay que liberalizar, por ejemplo, el mercado de las drogas porque por la vía de la represión no se logra su desaparición. Esa es una de las tesis liberales, así como pasó con la ley seca y el alcohol en Estados Unidos en su momento, etcétera, etcétera, que es muy diferente al dinero sucio, maloliente, del saqueo a las finanzas públicas, de los malos negocios, de la corrupción con el gobierno, que también es dinero sucio. Entonces, es dinero sucio el dinero de las remesas, que es mucho o poco, pero por ahí andan. De repente, las remesas no generan negocios, pero los que hacen las transferencias, o sea, los que cambian las remesas y las acumulan, a lo mejor allí, digamos, con eso tienen fondos. No sé, digamos, la pregunta es buena, la moralina es mala, es lo que yo quiero decir. Pero sobre todo, es paralizante, porque de lo que se trata, en primer lugar, no es de jugar a la gente, dónde consume y qué compra. Lo que se trata, o en dónde trabaja, por cierto, lo que se trata es de mantener la atención en el propósito de salir de esto. ¿Algún comentario? Yo creo, Víctor, si me permite, es que lo que tú estás señalizando y lo que creo que de alguna manera también colocó Andrea en su hilo de mensajes y lo importante acá es no quedarnos en la consecuencia, en lo que estamos viendo, sino procurar la causa, justamente lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿De qué manera está ocurriendo? Creo que habría que hacer algún análisis, yo no sé, con algún economista que tenga alguna manera de calcular la masa monetaria en dólares
que ha manejado la gente, y creo que ahí el dinero de las remesas, por más gente que se haya ido, Claro, no pero es necesariamente que en el aumentado. fondo lo que está mal es el campo de concentración. Es algo así, bueno, ¿de Sin dónde duda, sacan la sin plata duda. para que en Tocorón haya una discoteca? Vaya usted a saber. ¿Cómo es que Claro. cobran las entradas en un espacio cercado donde no debería haber moneda? Vaya usted a saber. ¿Cómo es que la gente, o sea, al final lo malo es el totalitarismo del siglo XXI. La desgracia es el socialismo que estamos viviendo. De lo que hay que Sin duda. salir es de todo esto. Ahora, para salir de esto hay que vivir. Y eso lo plantea en Rand. El principal deber del ser humano es sobrevivir, porque muerto de verdad no sales. No sales de ningún lado. Entonces, yo creo que el mensaje de Andrea, en ese sentido, es súper poderoso. Hay que vivir, no hay que perder la condición de lo humano en el tránsito. Cada quien definirá lo que significa vivir para cada uno de ellos. Y finalmente, es cuestión o deber de la política decidir, el definir caminos, capacidades y propósitos para que esto no siga como estamos. Porque todo esto es muy perverso. Ahora, nos ha tocado vivir dentro de esta perversidad. Nos ha tocado. Pero yo te cuento que a mí me parece muy perverso que tú estés fuera, cobres dinero sucio para seguir siendo influencer, no preguntes de dónde viene ese dinero y entonces desde allá plantees una matriz de opinión que es contraria a los intereses del país. Eso también es perverso. Y eso forma parte de la misma tragedia que nos ha tocado vivir. O no, o eso no ocurre. Eso ocurre. Eso ocurre. O sea, lo que yo quiero decir es que si nosotros tenemos la mirada fija en los bodegones, yo les invito a ampliar la mirada, porque el dinero sucio en manos de la política también está haciendo muchísimo daño. Bueno, Andrea, gracias por estar con nosotros. Te voy a despedir porque vengo con otro invitado. Pero gracias y sigue adelante, Andrea. ¿Ah? No, bueno, gracias a ustedes, no sé. Fue espontáneo, veremos, gracias. Chao, un Gracias, abrazote. Andrea, un abrazo. Cuídate. Bueno. Hugo, estamos ahora con Henkel García, que tú pediste un economista y yo te lo tengo. Aquí está Henkel. Además, un muy buen economista, director, socio de Econométrica, y una persona, por supuesto, que le toma el pulso de la economía. Mira, te reciben hasta con la cancioncita del programa. Henkel, ¿cómo estás? Profesor Víctor, un placer y con más gusto que esté Hugo allí, a quien a ambos los aprecio y los respeto y los admiro muchísimo, y bueno, que estén allí para mí es nada, más que alegría. Sí, vale, hemos estado comentando fuera de los flancos de la economía sobre cosas económicas, pero queríamos una opinión seria, y entonces te llamamos a ti. Cuéntanos, ¿qué es esto que está ocurriendo? Tenemos unos 15 minutos nomás, pero te los vamos a dar todos a ti para que tú nos digas en qué andamos, qué es esto. Bueno, el gobierno le dio, y las razones yo creo que son más políticas, y yo si no me voy a meter se los dejaría a ustedes. Pero el ambiente de hoy es mucho más flexibilidad económica de lo que teníamos hace un año. Eso, por supuesto, no es una flexibilidad ideal como tal, pero sí es una bota que antes te tenía aprisionado y ahorita te aprisiona un poco menos. Eso abre espacios y abre espacios para que haya relativas mejoras, nichos que se van creando, pero que, sí hay que aclararlo, está lejos de representar una mejora en la calidad de vida del venezolano promedio. Es decir, este fenómeno que es más anecdótico y focalizado, y por supuesto nos extraña porque teníamos años sin ver un fenómeno de ese tipo, es algo muy pequeño para la realidad dura y profunda y precaria que vive el venezolano todavía. ¿Por qué? Porque la flexibilidad económica o un poco más de libertades económicas es una condición necesaria para salir de la actual crisis, pero no es suficiente. Hace falta mucho más de lo que tenemos ahora, y que por supuesto también sea de una manera mucho más sana, porque esto se abre a lo poco que oí, a unas experiencias o a unas prácticas que tampoco son las más deseables, ¿no? Ves de todo, ves iniciativas buenas, ves iniciativas perversas,
pero esto puede hacerse de mucha mejor manera de lo que se ha llevado hasta el momento, y por supuesto de una manera mucho más amplia, una manera que genere bienestar para la gran mayoría del venezolano. No estamos allí, pero soy un ambiente diferente y entiendo que lo que trataron antes de mi intervención era sobre el hilo que hizo Andrea Rondón sobre lo que ella percibía, ¿no? Que veía como un ambiente algo distinto. Sí siento que el venezolano se cansó de esperar y está como por cuenta propia, ¿no? Está decidiendo, creo que parte del destino de mi vida depende mucho más de mí, de lo que ocurra políticamente dentro del país. Y a mí ese cambio me parece interesantísimo, porque me parece un cambio histórico, es un cambio hasta enfocado en lo individual, porque ya te quitas como esa dependencia de hechos o de instituciones o de personas como tales o de movimientos políticos, sino que soy yo y soy un poco más selectivo, y no soy tan incondicional en lo que el grupo político al cual yo me sentí identificado me proponga o me mande a hacer, y también que y ya mucha de mi realidad depende de mí. Eso es un cambio que para mí es histórico, y por supuesto el profesor Víctor tiene una visión sociológica muchísimo más profunda de lo que yo pudiese aportar, pero eso es lo que yo como ciudadano veo a lo lejos, y sí me parece un cambio importante, que pudiese tener una lectura negativa, porque no es lo ideal. Por ejemplo, hoy por hoy ves a venezolanos solucionando sus problemas de servicios públicos por su cuenta. Eso es buenísimo, porque el venezolano, yo lo voy a solucionar, ¿no? El ciudadano, el sector del ciudadano desde el punto de vista privado. Pero eso es un servicio público que debe ser provisto, yo creo que buena parte de los servicios públicos pueden ser provistos por el mundo privado, pero también por el Estado, ¿no? Que en algunos casos, en algunos países. Para el caso venezolano, ni uno ni lo otro. Entonces, ¿qué ha decidido el grupo de ciudadanos? Vamos a organizarnos y vamos a solucionar nuestros problemas de servicios públicos. Entonces, eso tiene una doble lectura. Es malísimo porque eso debe ser provisto, independientemente por quien consideres sobre qué sector, pero por un lado tiene algo bueno, que es un venezolano decidido a forjar, a no depender de situaciones que no son las más deseables, pero son las que hoy tenemos. Te voy a pedir, Henkel, un minutico para ir al corte y ya regresamos con la pregunta de Hugo Bravo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos aquí, se habla libertad con la grata compañía del profesor, director de Econométrica, Henkel García, y con Hugo Bravo. Hugo, ¿qué ibas a preguntarle a Henkel?
Bueno, primero que nada quería saludar a Henkel y agradecerle su saludo tan amable. Yo también le tengo muchísimo aprecio, es un gran honor compartir espacio con él y admiro muchísimo toda la labor que él hace con todo el análisis económico de la situación del país, pero sobre todo cómo lleva los debates en las redes sociales con mucha ponderación, con mucho respeto, con mucho argumento, respondiéndole a todas las personas que de cualquier origen político hagan preguntas o cuestionen sus argumentos como tal, ¿no? Dicho eso, Henkel, yo creo que tú has dicho algo que es fundamental y que creo, Víctor, hay que hacer más debates y foros de discusión, porque cada quien ve la situación, todos vemos muchas cosas igual, pero cada quien también destaca un filón, ¿no? del problema. Fíjate lo que está diciendo Henkel. O sea, el ciudadano decidió y se cansó. Y si uno junta esto con las encuestas estas últimas que tú estuviste conversando el viernes pasado, el lunes donde hablas donde la gran mayoría de las personas rechazan a todo el establishment político y se posicionan dentro de lo que podremos llamar los ninis, la gente está buscando soluciones por sus propios méritos, ¿no? Entonces, la gente está tratando lo que decía Hayek, o está en los órdenes espontáneos, o sea, la vida tiene que fluir, los sistemas tienen que fluir y la gente va a buscar los lugares por donde pueda, ya sea, como dice Andrea, los que decidieron quedarse, ya sea los que decidan irse, pero la vida continúa, ¿no? Dicho todo eso, y quizá una pregunta atrevida para Henkel es, ¿qué prevé él en este cambio que está ocurriendo en nuestras narices desde el punto de vista económico, con toda esta economía paralela que está, digamos, entrando de ese flujo de dólares tan grande que pareciera que está ocurriendo para el año que viene? ¿Qué prevé? ¿Una burbuja? ¿Es un nuevo modelo al que nos están encaminando? ¿Qué es lo que él avisora? Bueno, por supuesto hay muchos fondos de diferentes orígenes, hay lícitos, ilícitos, hay de todo tipo, ¿no? Y por supuesto las oportunidades para adecentar y limpiar un dinero mal habido están allí y quizás estén allí ejecutándose. Pero más allá de eso, esto se abrió con un cierto pragmatismo y esa apertura, si uno lo pudiese decir, que se ha realizado en los últimos meses. Yo creo que eso va a continuar. Esto lo estamos viendo dentro de Econométrica hace unos cuantos meses y la gente no lo veía. Ahorita sí me permito comentarlo, pero nosotros aquí internamente que podemos conversar cosas que normalmente no puedes hacerlo en medios de comunicación, le decíamos, mira, nosotros estamos viendo un fin de año mejor que el del año pasado. ¿Por qué? Porque este pragmatismo iba a tener algún tipo de efecto, ya se veía cierto ánimo de ciertos círculos de impulsar un fin de año, por lo menos para algunos grupos, porque hay que destacarlo, no es para todos los venezolanos, no es una mejora generalizada, pero sí en ciertos aspectos, en ciertos nichos, en ciertos grupos, es un ambiente de alivio con respecto al año pasado. Son unas navidades que uno pudiese decir que son hasta mejores y también yo creo que depende mucho del mismo ánimo de la gente. Bueno, tú sabes cómo es la cosa, independientemente de cómo esté la cosa afuera, yo quiero celebrar mi Navidad. Yo no voy a amargarme, ya es una realidad que está allí y bueno, voy a hacer lo mejor posible en medio de la situación. Yo creo que es una combinación de muchas cosas. Pero esta apertura y este pragmatismo, como lo califico, esto va a imperar durante todo 2020. No me cabe la menor duda de eso, porque eso le ha quitado algo de presión social por cierto alivio económico, por ciertas mejores condiciones para hacer negocios dentro del país. Y les ha funcionado. Y yo creo que se va a hacer la tónica a lo largo de todo 2020. Creo que también va a ser un año de cambios políticos. Estados Unidos, según lo que uno pudiese entender de lo que ocurrió el fin de semana y lo que ocurrió esta semana, ha cambiado la línea y su aproximación hacia la crisis venezolana, y creo que también se cansó de esperar respuestas de los factores políticos venezolanos, y creo que su intención ahorita es a tratar de ver cómo no depender tanto de la política que tomen de ciertas circunstancias internas y tener algún tipo de negociación específicamente con Rusia para acordar y darle una solución al caso venezolano. Yo creo que por ahí van los tiros. Entonces vamos a ver cambios también en lo político durante 2020, junto con un pragmatismo que va a continuar porque no van a tocar eso. Creo que hay muchos factores de poder también que impulsaron
esta apertura, y esa va a ser la tónica para 2020. Habría que ver, bueno, lo político es incierto y realmente es predecir qué puede o cómo va a ser la salida del conflicto político venezolano es prácticamente imposible. Yo creo que nadie sabe con algo de certeza cómo vamos a salir de esto, pero sí yo lo que puedo sospechar, lo que intuyo es que van a haber cambios. O sea, estas épocas de alta incertidumbre se tienen que atenuar. O sea, ningún ser humano puede vivir en este nivel de incertidumbre. Las sociedades buscan tener algo de piso, algo de certeza, y sin duda como sociedad vamos a buscar esa mediana certeza, esa atenuación de incertidumbre también de cara a 2020. Bueno, yo estoy de acuerdo. Bueno, ya el tiempo corre. Ojalá pudiésemos retomar el contacto el miércoles de la próxima semana, Henkel. Después, seguro, en privado te pido a ver si... Y bueno, invitaremos a Hugo, que le gusta que le gusta tanto estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias al profesor Henkel García, director de Econométrica. Creo que nos da a nosotros un piso y nos pinta una cancha. Eso es muy importante para seguir conversando. Gracias, Hugo, por estar como siempre los viernes con nosotros. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilisa en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, en los controles, a César Pan de Jamón Arteaga, y en la conducción, quien estuvo con ustedes, Víctor y Hugo y Víctor. Saludos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en